Las 2 semanas pasadas hemos hablado de lo que muchos llaman la respiración del cristiano, es decir, la oración. ¿Por qué muchas veces, según Santiago, no tenemos lo que queremos? Porque no pedimos, es lo que dice Santiago, ¿no? Pero también puede suceder que sí pedimos, pero no recibimos. También Santiago da esa situación. ¿Y por qué entonces sucede que pedimos, pero no recibimos? Según Santiago, porque pedimos mal. Entonces no nada más se trata de pedir, se trata de orar adecuadamente. Por eso dice Santiago, la oración eficaz del justo logra muchas cosas. Entonces hay que orar bien. Según Jesús, ¿cómo es necesario que sea nuestra vida de oración? 3 opciones. A, inexistente. B, intermitente. C, constante. Una vida de oración constante. Él nos habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy bien, hace 2 semanas vimos los 3 personajes protagónicos de la oración. Van muy bien, ¿eh? Entonces, los 3 personajes protagónicos de la oración. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué son los personajes protagónicos? El Padre, ¿cuál es su rol en la oración? Oramos a Él, al Padre es a quien oramos, ¿no? Jesús, a través de Jesús, dice en mi nombre, pero no quiere decir en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Y ya con eso, no. Quiere decir que entendemos que la razón por la cual el Padre me escucha y me responde es por lo que Jesús hizo por mí, y además yo estoy orando en base a lo que Jesús enseñó, no como se me ocurre, ¿verdad? Entonces es Jesús, es a través de Jesús. ¿Y el Espíritu Santo? Él nos ayuda a orar, como dice, a veces no sabemos orar, pero el Espíritu mismo nos ayuda. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para orar adecuadamente. Y vimos mucho de esto. Excelente. Ahora, la semana pasada vimos los 3 principales propósitos de la oración. O sea, la oración sirve para muchas cosas, pero hay 3 propósitos principales. ¿En dónde encontramos estos propósitos? Me refiero, exacto, hay una oración que llamamos la oración modelo. ¿Cuál es esa oración? El Padre Nuestro, y ahí inicia el Padre Nuestro, Jesús enseñándonos, no te enfoques nada más en ti, sino santificado sea tu nombre, Padre Nuestro, ¿no? Y luego vienen 3 principales propósitos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El Padre Nuestro en la Biblia, ¿dónde lo encontramos? Hay 2 pasajes, Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11. Ahí está el Padre Nuestro en estos 2 pasajes. Les pregunto, ¿nos fue dado el Padre Nuestro para repetirlo? Entonces, ¿para qué nos fue dado? Como un modelo, ¿verdad? Como una serie de elementos que es necesario que estén en la oración si queremos que sea una oración eficaz. La oración no se trata de mí, se trata de Dios. No es el medio por el cual yo le saco a Dios cosas. No es el medio por el cual yo uso a Dios para que haga lo que yo quiero. No es el medio para poder obtener cosas de Dios. No es la manera de manipular a Dios. La oración es una relación con Él y es una manera en que colaboramos con nuestro Padre.
Entonces, como en toda relación honrosa, toda relación que vaya a tener éxito es una relación de honrar el uno al otro. Entonces yo en mi relación con mi padre lo honro y me enfoco primero en lo de él. Padre, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, que tu voluntad se haga, y después paso a lo mío. Creo que toda relación es así, ¿o no? Bueno, entonces oramos a nuestro Padre basados en lo que Jesús hizo y enseñó. No nada más lo que hizo, sino lo que también enseñó. También nos enseñó a orar. Guiados por el Espíritu Santo, buscando que su nombre, su reino y su voluntad prevalezcan. Y hoy vamos a ver las 3 peticiones permanentes. Hay muchas cosas que podemos pedir en oración, y de hecho podemos pedir, muchísimas cosas. Pero muchas de esas peticiones son solamente de una vez o de una temporada. Yo ahorita ya no necesito un jardín de fiestas para casarme, gracias a Dios. Fue una situación que se dio y Dios nos respondió y ya se acabó. He orado por sanidad, Dios se ha manifestado, pero no es que todos los días necesito que Dios me sane. ¿Vamos viendo en eso? O sea, hay muchas cosas que son por una temporada, una sola ocasión. Pero yo veo que hay 3 peticiones que sí necesitamos hacer todos los días. Son lo que yo llamo las 3 peticiones permanentes de la oración. Y las vamos a ver en el Padre Nuestro. Entonces vamos a ver el Padre Nuestro. Vámonos a Lucas 11 y vamos al versículo 3 y 4, que aquí están estas 3 peticiones permanentes. Jesús nos enseñó a pedirle, ¿no? A decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. A propósito, escogí esta versión, Reina Valera Antigua, porque aquí lo traduce, no dice líbranos del mal, sino del malo o del maligno, y es la traducción más exacta. Está hablando de nuestro enemigo. Entonces aquí tengo las 3 peticiones permanentes en una pequeña tabla. Las 3 también empiezan con P y son el pan, el perdón y la protección. Entonces empecemos. Cada una voy a dar por qué necesitamos pedir eso, y voy a dar un ejemplo en la Biblia de cómo lo pedían. El pan. Quiero nada más comentarles a qué pan se refiere. En el Padre Nuestro dice, y danos hoy el pan de cada día. El problema es que la expresión de cada día es la traducción que muchos traductores se les ocurrió, pero la palabra griega que está escrita ahí, que Jesús usó, es una palabra que no aparece en ningún otro lugar, ni del Nuevo Testamento, ni de la literatura griega. No saben qué significa esa palabra. Es la palabra epiousios. Como no había una palabra, solamente aparece en Mateo 6 y en Lucas 11 en el Padre Nuestro, en ningún otro lugar aparece esa palabra. Entonces los traductores asumieron que se trataba del pan, pues, de cada día. Pero esa traducción no va de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca en la Biblia tú ves que Dios les diga todos los días oren que yo les dé de comer. ¿Sí me explico? Es más, la Biblia enseña, ni te preocupes por qué vas a comer, porque tu Padre ya sabe que tienes necesidad. Busca primero el reino de Dios y esas cosas van a venir solas. Entonces yo no veo nunca en la Biblia, nunca veo que el apóstol Pablo diga, y vamos a orar que Dios nos dé de comer hoy, hermano. No sé si me explico. Entonces, el que diario ores, Dios dame hoy de comer, no va de acuerdo con
toda la enseñanza bíblica. Entonces, una mejor traducción sería: danos el pan de arriba. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo con lo que Jesús enseñó, Mateo 4:4. Algo que Jesús constantemente está duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, es: no se me enfoquen en lo de acá de esta tierra, y pues, Señor, bendice mi trabajo, y todo lo enfoquen acá. Dice: busquen lo de arriba. Entonces Jesús trata de enseñarnos y dice: no solo de pan vive el hombre, o sea, tu vida no nada más consiste en que te vaya bien en tu chamba y tengas clientes, o sea, la vida no es eso. Hay algo mejor, mayor. Y cuando ese mejor y mayor tú lo tienes, lo demás se da solo. Esa es la enseñanza de Jesús. Entonces aquí dice: no solo de pan vive el hombre, o sea, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el pan que tú y yo necesitamos pedir diario no es: Señor, bendice mi chamba. Puedes decirle: Señor, bendice mi chamba, no hay problema en eso, pero esa no es tu mayor necesidad. ¿Cuál es entonces nuestra necesidad real y mayor a la que Jesús nos quiere llevar? El alimento, ¿qué? Espiritual. Padre, hoy dame el pan de arriba, el alimento espiritual. Un ejemplo de esto, y hay muchos, lo podemos ver en Efesios, cuando el apóstol Pablo ora. Fijémonos en su oración, porque tú quieres aprender a orar también. Fíjate cómo oraba el apóstol Pablo. Efesios 1, del 15 al 19, en la Nueva Biblia Viva, lo dice así, me gustó cómo lo pone. Dice Pablo: por eso, desde que me enteré de la fe que ustedes han depositado en el Señor Jesús y del amor que demuestran hacia todo el pueblo santo, no he cesado de recordarlos y dar gracias a Dios por ustedes. Pido constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y revelación por medio de su Espíritu, para que lo conozcan mejor. Pido también que ilumine sus corazones para que sepan cuál es la esperanza a la que los llamó y qué enorme es la riqueza de la herencia que Él ha dado a los que son suyos. Oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. ¿Qué está orando Pablo? Oro para que Dios bendiga los trabajos de cada uno de ustedes, para que tengan mucho que comer. O su oración es diferente, ¿verdad? Por cierto, aquí se pueden ver los tres personajes de la oración, ¿no? El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice por medio de su Espíritu, ¿no? Ahí están los personajes de la oración. Pero bueno, les quiero preguntar, aquí en esta oración vemos tres cosas que el apóstol desea que sucedan en estos creyentes. ¿Y cuáles son estas tres cosas? Vamos aquí en este pedacito viene una de estas. Dice que lo conozcan mejor. ¿Qué desea Dios en cada uno de nosotros? Que suceda, que lo conozcamos mejor. En el siguiente párrafo vienen las otras dos cosas, vamos a verlas. La primera es: conozcamos mejor a Dios. La segunda es que sepamos la esperanza a la que nos llamó. Que tú y yo podamos saber qué es lo que Dios tiene para mí adelante, en esta vida y en la que sigue. Que eso quede claro. O sea, que tengamos una visión de para dónde vamos. Que no estamos nada más viviendo, dando vueltas o al ahí se va, sino tenemos una esperanza adelante, una visión hacia dónde vamos, y sabemos también que cuando partamos de este mundo tenemos claridad también para allá. Y dice: y la enorme riqueza de la herencia que Él ha dado a los que son suyos, o sea, todo lo que Él ya nos ha dado. Es impresionante. He contado esta historia de esa mujer que era millonaria
pero porque era ignorante no sabía lo que tenía. Y a veces es una realidad que nos pasa mucho a los creyentes, que no nos damos cuenta de lo que Dios ya hizo. Y estamos orando como si queremos que Dios haga cosas que Él ya hizo, sencillamente que no nos estamos dando cuenta, no sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que es el Espíritu Santo, no sabemos el recurso que es su presencia, no sabemos las promesas, no sabemos muchas cosas y vivimos como si estuviéramos huerfanitos, como si estuviéramos, fuéramos víctimas de las circunstancias cuando tenemos todas las herramientas. Entonces Pablo dice, yo quiero que sepan la esperanza, que sepan su herencia. Y al final nos habla de otra cosa que el apóstol quiere que suceda. ¿Y cuál es? Que comprendamos, o sea, realmente entender el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda. ¿A quiénes ayuda Dios? A los que creen en Él. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, ¿qué le decía? Tu fe te sanó. Todavía hay muchos que no se sanaban, pero otros sí se sanaban. ¿Cuál era la diferencia? Tu fe te sanó. O sea, cuando tú le crees a Dios, se desata un tremendo poder. Y Pablo dice, yo quiero que lo que entiendan. Eso es lo que necesita suceder diariamente a través de la oración. Entonces, regresemos al primer párrafo y analicemos qué pide Pablo. Sabiduría. Dice Proverbios, está muy sencillo, que es lo más importante que debe ser que tú busques, que tú inviertas, que tú sabiduría. Ante todo, sobre todas tus posesiones, sobre oro y plata, busca la sabiduría. Entonces Pablo pide sabiduría. ¿Y qué más pide? Revelación. ¿Qué quiere decir revelación? ¿Qué quiere decir revelar algo? Aclarar. Que se nos quite. Y la tercera la vemos en el siguiente pasaje: iluminar nuestros corazones. Esto, mis amados, sería un ejemplo de una oración pidiendo el pan de arriba. Revelación, sabiduría, iluminación para poder ver, entender, comprender quién es Dios, a qué me está llamando Dios, qué ha hecho Dios ya por mí y cómo su poder es impresionante cuando yo confío en Él. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos están de acuerdo que eso necesitamos? Tienes eso, el que tu negocio prospere, eso ya va a venir, pero va a venir, porque con sabiduría, con revelación, con todo eso, claro, esas cosas se dan. Pero lo que realmente necesitamos es esto. Y la pregunta última de este pasaje: ¿con qué frecuencia dice Pablo que él oraba? Dice, pido constantemente a Dios. No es ya oré que Dios te diera sabiduría. Esto sí es constante. Por eso estamos hablando de 3 peticiones, ¿qué? Permanentes. Regresamos al cuadrito. ¿Cuál es la segunda? El perdón. ¿Por qué será que necesitamos pedir perdón con frecuencia y no cada San Plátano, verdad? La razón la encontramos en Santiago 3:2. Constantemente es importante reconocer nuestros errores. Es algo constante. El cristiano debe revisar constantemente su vida. No esperarse a que le venga una situación muy fea y después, ay Dios, ¿qué me querrá Dios mostrar? ¿No? Pues ya te quiere mostrar 40 cosas, porque en lugar de diariamente corregir, de repente ahora ya hay que hacer limpieza a fondo de una casa que no se ha limpiado. Entonces, un ejemplo de esta oración está en 1 de Juan 1, versos 8 al 10. Si decimos que no pecamos, esa persona que nunca hace mal a nadie y ¿qué dice Juan de esa persona? Se está ¿qué? Autoengañando, y la verdad no está en esa persona. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos
de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Entonces, cuando nosotros nos las damos de muy, nunca hago mal, nunca soy, etcétera, realmente estamos diciendo que Dios es un mentiroso, porque la Biblia dice con claridad, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios y necesitamos a Cristo que nos regrese a esa gloria de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Perdónanos nuestras ofensas, implica un reconocimiento de las cosas en las que la estoy regando, porque si pedí el pan y Dios me da sabiduría y me da revelación y me da luz, pues también voy a ver, en la luz de Dios también voy a ver mis arrugas y voy a ver mis suciedades y voy a ver mis imperfecciones, y entonces reconocemos. Pero ¿cuál es la condicionante para que podamos recibir el perdón? Como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Cuando personas fallan en nuestras vidas, rompen expectativas, etcétera, a veces se genera como una deuda. O sea, ahora me tienes que pagar porque ¿no? Tú prometiste y no cumpliste o hiciste algo que no me gustó, entonces se genera como una deuda. Yo decidí hace muchos años vivir sin deudas. A mí nadie me debe nada y diario yo también hago las cuentas con mi padre. Sin deudas, yo diario digo, Padre, a mí nadie me debe nada. Y yo también, Padre, hoy recibo tu perdón. Sin ningún libro de registro, sin ningún libro de deudas con nadie. La Biblia enseña, como dije hace un momento, que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Entonces el hombre puede ser que esté allí y dice, yo sí creo en Dios, pero pues Dios lo veo súper lejano. O sea, tengo la noción de que existe, o tengo la idea de que existe, o rezo mucho, pero el experimentarlo, pero experimentar a Dios no, porque hay una separación. Entonces el hombre a veces intenta hacer puentes hacia Dios, que se llama religión. La Biblia dice que el hombre no puede hacer obras que lo lleven a Dios. Pero Dios ya hizo la obra. Y la vemos aquí en Primera de Timoteo 1:15, donde dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuál es la razón de que Jesús, de la historia de Jesús? Hace 2000 años nació Jesús, estuvo haciendo bienes, enseñando el reino de Dios y finalmente dio su vida en una cruz como si fuera un criminal y resucitó al tercer día. ¿Por qué Dios hizo hombre en Jesucristo y por qué esa historia de Jesús? Para salvarnos, o sea, para trazar el puente. El puente viene de Dios. El hombre no tiene la ingeniería para llegar a Dios, pero Dios llega al hombre a través de Jesús. ¿Y a quién vino a salvar Jesús? Él dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces hay unos que sí son pecadores y otros que no. No, es que hay unos que reconocen que son pecadores y otros que no. Y la salvación solamente la puede recibir el que se sabe pecador. Por eso el apóstol Pablo, que él era un hombre muy religioso, no era un violador, era un hombre muy religioso, pero él dice, ¿sabes qué? Él vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, me pongo primero en la lista. Yo también he quedado corto. Con toda mi religiosidad y con toda mi justicia, yo entendí, al ver la enseñanza de Dios, entendí que estaba yo bien corto de lo que realmente Dios quería. Y reconozco y paso por el puente y me encuentro con Dios. Ese es el propósito de Jesús. Entonces Él no solamente nos enseñó a orar, porque ¿qué es la oración? Es la relación, pero también proveyó el camino, porque si yo desde allá trato de implementar sus principios, van a ser lejanos.
necesito pasar el puente, llegar a Dios, y aquí entonces aplico los principios que Él me da de la comunión, y yo tengo entonces Dios es real en mi vida a través de Jesús. Muy bien, queda pendiente la tercera petición permanente, que es muy importante, y para terminar la serie, 3 principios poderosos de la oración.